Hola, hola, bienvenidos al Microcosmos de Gestión, un podcast para emprendedores con reflexiones, ideas, tips y consejos para la mejor gestión de tu emprendimiento. Soy Cecilia Ulla, economista, poeta y asesora integral en gestión de emprendimientos y micropymes. Acompaño a emprendedores en el ordenamiento del negocio y sus números para tomar mejores decisiones y animarse a los cambios que los llevarán a sus sueños. En el episodio de hoy quiero hablar sobre algo que nos interpela muchísimo a los argentinos en estos tiempos, que es la incertidumbre y cómo gestionar nuestro negocio en estos tiempos. En nuestro país estamos atravesando un momento histórico de gran incertidumbre política y económica, y ello nos pone a muchos de nosotros en una situación incómoda. Esa incomodidad proviene de no saber qué va a pasar, pero una cosa es estar incómodo y otra es quedarse paralizado y no queremos que nos pase lo último. Entonces, veamos un poco qué es lo que no sabemos en estas situaciones. Empecemos por el comienzo, por nosotros y el emprendimiento, y hagámonos algunas preguntas. ¿Cuánto sabemos fehacientemente de nuestro negocio hoy? ¿Cuál es la foto que tenemos? ¿Qué datos tenemos? ¿Qué información manejamos de nuestro emprendimiento para tomar decisiones con rapidez? Estas preguntas es bueno responderlas en relación a los procesos productivos, a los costos, a los ingresos, a los precios, a los márgenes. Pero también sobre el equipo de trabajo es interesante hacerse esas preguntas sobre su desempeño, sobre los proveedores, sobre los aliados, sobre las estrategias que hemos implementado en diferentes momentos y sobre sus resultados. ¿Qué tan claro tenemos esos temas? ¿Qué tan clara es nuestra foto del emprendimiento hoy? Es importante primero tener en cuenta eso, porque desde ahí van a salir las herramientas que tenemos para accionar, ¿no? Luego podemos pensar en lo que no sabemos del contexto que nos genera la incomodidad por representar una incertidumbre para nosotros. Podemos hacer una lista para saber de qué se trata y cuánta información puedo conseguir y manejar respecto de esos temas. Por ejemplo, lo que no sé del contexto que me genera incomodidad es cuál será la cotización del dólar y por lo tanto cuáles serán mis costos. En muchos casos es muy determinante la cotización del dólar en los costos, en otros no tanto. Cada uno debe saber cómo impacta en su negocio las variaciones del tipo de cambio, y eso lo conocemos si conocemos nuestros números. Por eso las primeras preguntas que hice eran empezar a sacar la foto, ¿no? Conocer nuestros números, conocer nuestros costos. Otra pregunta que nos puede generar incertidumbre y que es interesante apuntarla, es interesante apuntar todo lo que nos genera dudas, lo que nos genera incomodidad por no saber, porque así vamos a ir acotando las incertidumbres en la medida de lo posible. Otra pregunta puede ser: ¿cuál será la tasa de inflación de los siguientes meses? Nos preocupa porque es muy difícil de gestionar un negocio con costos en aumento permanente. Entonces esa es una pregunta que nos genera incomodidad y preocupación. También, ¿cuál será la reacción de mis clientes en el futuro cercano? ¿Dejarán de comprarnos? Esa puede ser otra pregunta. Y así seguimos. Seguimos anotando todas las preguntas que nos generan incertidumbre. Es un primer paso para ponernos de frente a la realidad, para poner en palabras lo que incomoda, lo que preocupa, lo que atemoriza, como emprendedores que somos. En la medida en que lo pongamos en claro, vamos a ver que parte de esa incertidumbre puede desaparecer o puede hacerse menor si hacemos algo al respecto. Y eso nos va a aportar tranquilidad y confianza para tomar decisiones. A veces hacer algo al respecto es estar un poco más informado sobre algunas cosas o estar más en contacto con algunos de los vínculos de mi negocio. Puede ser estar más en contacto con los proveedores. Bueno, ya lo sabremos cuando todo eso se vuelque a papel. Tomar decisiones en tiempos de incertidumbre hace que los resultados estén mucho menos asegurados
que en situaciones estables y conocidas. Es decir, es más riesgoso moverse en las arenas movedizas de la incertidumbre que en las arenas firmes de los tiempos tranquilos. Y eso es algo que debemos aceptar. Puede suceder que las cosas salgan mal para nuestro negocio. Debemos aceptar que esa es una posibilidad, sobre todo en tiempos tan volátiles. Pero eso no es motivo para no intentar, no es motivo para abandonar el sueño. Nada es permanente, por lo tanto los tiempos como estos tampoco. Así que ánimo, sigan escuchando que vamos a ir revelando cosas que nos animen. Conociendo la foto del momento, entonces, con las preguntas que hicimos antes, podemos situarnos. Es decir, pararnos en el lugar donde verdaderamente estamos y abordar la gestión desde ese punto de partida. En un entorno volátil es muy valioso enfocarse en el propósito que tiene nuestro emprendimiento, anclar nuevamente en el porqué y mantenerlo en el centro de las decisiones. Siempre vuelvo a esto y lo creo muy importante porque es lo que da coherencia a todo lo que hacemos, por lo tanto no podemos perderlo nunca de vista y a veces las situaciones muy cambiantes hacen que la atención se nos vaya a muchos lugares y nos olvidemos de cuál era nuestro propósito. Así que a partir de ahí, de nuestros propósitos, revisar y redefinir los objetivos. Los objetivos tienen que estar arraigados en lo que podemos controlar. Tener objetivos claros orienta el camino a seguir, es indispensable. Es indispensable que en situaciones como esta revisemos nuestros objetivos y si es necesario los reescribamos. Y lo que es mucho más interesante es plantear los objetivos y analizarlos ahora con un FODA específico para esta situación. Es decir, utilizar ese análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en pos de ese objetivo que estamos viendo y diseñemos o creemos la estrategia apoyándonos en nuestras fortalezas. Y si ya teníamos una estrategia diseñada y hasta quizás la estábamos ejecutando, bueno, es muy importante revisarla en estos momentos para ver si hay que hacer algunos ajustes. Y siempre recordar esto, ¿no? Que la estrategia se apoye en las fortalezas. Así los objetivos se anclan en lo que controlo, que es lo que mencionaba al principio. Luego sí, vamos a tener que planificar. Planificar siempre es importante y en épocas de incertidumbre más aún, aunque no lo crean, aunque la intuición diga, ¿para qué voy a planificar si todo cambia constantemente? Error. En épocas de incertidumbre la planificación es súper importante. La planificación de esa estrategia que hayamos definido nos permite visualizar procesos, es decir, qué acciones se van a llevar adelante, en qué orden, con qué prioridad para lograr el objetivo. Entonces, si bien controlar los procesos no asegura el control de los resultados al 100%, lo que ocurre es que conocer los procesos nos permite ser más flexibles y ágiles, porque ante una situación inesperada puedo cambiar los procesos, es decir, modifico la estrategia. Cambio la estrategia o realizo leves variaciones en ella, pero no cambio los objetivos. Los objetivos no cambian, pero si desarrollé la estrategia y la planifiqué, puedo hacer cambios en la estrategia y tener mucha claridad sobre cuál es el efecto que puede estar teniendo ese cambio. Tener un plan nos permite tener más control. Y eso es clave porque justamente incertidumbre es no saber qué va a pasar. Algunas personas son más tolerantes a los contextos de incertidumbre porque son más afines al riesgo. Otros son menos tolerantes a la incertidumbre porque no les gusta asumir riesgos. Y está bien. Algunos prefieren invertir en un plazo fijo, que da un rendimiento bajo pero seguro. Y otros prefieren invertir en acciones volátiles, cuyo rendimiento puede ser muy alto, pero también son las probabilidades de lo contrario. Entonces esos son más amantes del riesgo que los que invierten en plazo fijo. Pero no está ni bien ni mal. Cada cosa es adecuada para cada uno. Entonces, que exista incertidumbre no significa que no sabemos nada. Si conozco mi emprendimiento minuciosamente, tengo mucha información, tengo datos. Lo importante es que la ansiedad y la preocupación no sean los motores de las decisiones.
que vaya a la información que tengo, que vaya a los datos que tengo recabados para tomar decisiones en función de eso. Una de las habilidades de un buen gestor es su capacidad de análisis, porque de ella derivan las decisiones que toma. Las habilidades ya sabemos que se desarrollan, así que no es un problema no tenerla ahora o sentir que no está muy desarrollada, porque en ese caso es un buen momento para comenzar a ejercitarla y mejorarla. El análisis es posible cuando se cuenta con información, tanto del propio negocio, que es indispensable para la toma de decisiones, como ya dije, y también información del contexto, del entorno. ¿Qué es analizar? Analizar es comprender un fenómeno, para lo cual se necesita examinarlo minuciosamente, recabar datos, obtener información. Por ejemplo, cuando analizamos los costos, estamos averiguando de dónde surgen, o sea, qué procesos productivos están generando qué costos, cuáles son los más relevantes, cuáles son los más críticos, qué impacto tienen esos costos en los ingresos, etcétera. ¿Sí? Es un análisis minucioso, no es un análisis general. Un análisis general es superficial y por lo tanto no es demasiado útil. La capacidad de análisis se pone en juego en la planificación también cuando se proyectan diferentes escenarios posibles. Entonces ahí nos hacemos la pregunta, ¿qué pasaría si sucede un escenario X? ¿Qué pasaría si sucede un escenario J? Analizamos el impacto que puede tener ese escenario hipotético, pero posible, sobre los resultados de nuestra estrategia o sobre la estrategia en sí. Ese análisis de esas situaciones hipotéticas nos permiten tomar decisiones. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, puedo plantear el siguiente escenario. ¿Qué pasaría si la cotización del dólar llega a 1.800 pesos en 3 meses? Fíjense que en ese escenario yo estoy planteando un valor para la variable del dólar, que es una incógnita porque no sabemos a cuánto va a estar, pero también estoy poniéndole un plazo de tiempo a esa variable para que reaccione de esa manera. ¿Y por qué es importante decir qué pasaría si la cotización del dólar llega a 1.800 pesos en 3 meses? Porque le pongo un plazo de tiempo y puedo evaluar qué margen de acción tengo en ese tiempo. Otro ejemplo es plantearnos qué pasaría si una acción específica de venta que estemos llevando adelante da un resultado desfavorable en un 50%, en función al resultado esperado, ¿no? Claramente. Entonces ahí tengo un escenario planteado y puedo ver qué impacto tiene ese escenario sobre la estrategia y sobre el resultado de la estrategia, y eso me da la posibilidad de pensar cómo podríamos anticiparnos a ello, porque por ejemplo en el caso de las ventas puedo decir, bueno, le doy un plazo de tiempo a esta estrategia de 2 meses, la controlo cada 15 días y en función de la tendencia que vaya llevando, voy a ir tomando acciones correctivas si veo que la tendencia de ventas es a la baja y la estrategia no está dando el impacto que esperábamos. Entonces así no espero los 2 meses, sino que establezco estos controles por las dudas para generar acciones correctivas. Entonces, plantearnos los escenarios nos da la posibilidad de pensar cómo anticiparnos o cómo responder ágilmente para evitar la pérdida o para minimizar la pérdida, o si fuera un impacto positivo para aprovecharlo eficazmente. Nos preguntamos también qué pasaría si hacemos el plan A y qué pasaría si hacemos el plan B. Así también podemos analizar efectos posibles de una u otra estrategia y tomar la decisión con más claridad acerca de cuál llevar adelante. Gestionar eficazmente un emprendimiento en tiempos de incertidumbre es un desafío. Pero hay estrategias que pueden ayudarnos a navegar por estas condiciones y me gustaría compartirles algunas para que tengan a modo de baúl de herramientas al diseñar una estrategia para estos tiempos. La primera y más común es diversificar los ingresos.
Es decir, no limitarse a una sola fuente de ingresos, contemplar los distintos productos o servicios que tengamos, contemplar otros mercados para reducir la dependencia de una sola fuente de ingresos, ya sea un solo producto, un solo servicio, un solo mercado o un solo segmento de mercado, ¿sí? Porque esa dependencia puede verse muy afectada por la incertidumbre. Entonces, como decían las abuelas, no poner todos los huevos en la misma canasta. Diversificación de ingresos es el primer consejo y claramente para tomar decisiones de ese tipo tengo que tener datos e información sobre los costos, sobre los márgenes de ganancia que me dan mis productos y mis servicios, para elegir cuál potenciar, cuál no, si incluyo uno nuevo, cuál y demás, ¿no? El segundo consejo, estrategia para tu baúl es que hagas una reserva de dinero. Si todavía no lo hiciste, hay que contemplar dentro de los costos fijos hacer una reserva de dinero para que podamos tener un fondo de emergencia lo suficientemente grande para cubrir gastos operativos durante por lo menos 2 meses. Esto siempre lo contemplamos cuando hacemos análisis de costo en las consultorías, se lo digo a todos mis clientes. Es impresionante la cantidad de emprendedores que no lo contempla, que no contempla un fondo de reserva, y eso es lo que les va a dar un colchón financiero en caso de una caída repentina en las ventas, como así también una seguridad en caso de enfermedad. Entonces es importante hacerse de una reserva de dinero. El tercer tip es monitoreo constante. Hay que mantenerse al tanto de las noticias, de los desarrollos económico-políticos que pueden afectar al negocio. No de todo, no digo hay que saber de todo, pero hay que estar atento porque con información y con información oportuna se pueden tomar mejores decisiones. Es importante por eso conocer qué es lo que afecta a mi negocio, ¿no? Las preguntas del comienzo. En esa foto que sacamos voy a tener las claves a las cuales hay que prestarle atención. Otro consejo es, bueno, tratar de ser flexible. La flexibilidad en el enfoque y en la estrategia, como decía antes, la incertidumbre con frecuencia requiere que actuemos rápidamente. Y para eso a veces hay que estar dispuesto a cambiar el enfoque según las circunstancias. Así que bueno, el ejercicio de la flexibilidad es un ejercicio que los gestores tenemos que hacer siempre. Y se nos va a poner muy a prueba en tiempos de incertidumbre. Bueno, otro consejo es claramente reducir los costos, examinar los costos operativos, buscar formas de reducirlos sin comprometer la calidad de lo que ofrecemos o la integridad de nuestro servicio. Pero hacer análisis de costos y revisar ahí, también revisar si se están aprovechando oportunidades fiscales, minimizando gastos impositivos en el caso que corresponda. Tener en cuenta, a veces también hay posibilidad de financiarse impositivamente, acceder a moratorias, etcétera. Bueno, en épocas de incertidumbre y crisis hay que estar atentos porque pueden aparecer oportunidades interesantes. Otro consejo es planificación de corto plazo, porque claro, cuando hay mucha incertidumbre, la planificación de largo plazo puede ser muy difícil. Entonces, una estrategia es enfocarse, en metas y estrategias de corto plazo que permitan adaptarse más rápido a los cambios. Otro consejo es innovar en el sentido de buscar oportunidades para innovar al interior del emprendimiento y diferenciarse en el mercado. La innovación siempre puede ayudar al negocio a destacarse y a atraer nuevos clientes. Así que, bueno, estas épocas son invitaciones a la creatividad y a la innovación, que puede estar en muchos lugares, no siempre en el producto en sí o en el servicio en sí que ofrecemos. A veces la innovación está en el proceso productivo, a veces la innovación está en el material. Cuando muchas veces hay faltantes de materiales,
aparecen innovaciones ahí porque se empiezan a hacer investigaciones caseras y resulta que se pueden crear nuevos materiales o hay materiales al alcance que antes no teníamos previstos. Bueno, estar abierto como a las nuevas oportunidades, ¿no? A la posibilidad de innovar y de recrearnos en nuestro propio negocio. Otro consejo es considerar la posibilidad de buscar asesoramiento profesional de expertos en negocios, en finanzas, para que los ayuden a tomar decisiones informadas. Y un último consejo es hacer evaluación continua, es decir, realizar un seguimiento constante de cómo va avanzando el negocio para ajustar las estrategias según sea necesario. Hacer seguimiento constante es hacer seguimiento de variables, llámense costos, llámense ingresos, niveles de venta por familias de productos, por canales de distribución. Hay que analizar permanentemente para ver cómo se están moviendo y cómo ajustarnos rápidamente, cómo ajustar las estrategias rápidamente para adaptarse al contexto. La adaptación es clave en tiempos de incertidumbre y la incertidumbre es parte de la naturaleza de los negocios, así que es algo que debemos incorporar. Y por último, me gustaría resaltar como acción necesaria en estos tiempos mantener buenas relaciones con los clientes, con los proveedores y con otros socios comerciales que tengamos, ya que la confianza y la colaboración son muy, muy, muy valiosas en tiempos difíciles. Espero que todo lo que comenté te sirva para reflexionar y tomar acción, así sea mejorando tus habilidades de análisis, recabando la información que necesitas recabar o diseñando ya en un paso siguiente tu estrategia para estos tiempos tan volátiles. Gracias por acompañarme hasta aquí y hasta el próximo Microcosmos de Gestión.